En esta charla hablamos de leer, y para mí leer es una parte fundamental de mi vida. Me acuerdo que una vez le pregunté a un grupo de estudiantes sobre sus pasatiempos, y uno me dijo, mira, yo tengo un montón de diferentes pasatiempos, pero hay uno solo que me acompañó toda la vida. Ese es leer. Para mí también es así. Hay muchos pasatiempos que llegan y se van y nos acompañan por un rato y otros que se quedan. Para mí leer literatura, especialmente a latinoamericanas, es fundamental. Leo muchísimo, todo el tiempo, y ahora que puedo escuchar libros, leo más en papel y escucho un montón. Mi mesita de luz es siempre una montaña desordenada de libros en francés, castellano, inglés y finés, con muchísimas novelas gráficas. Ahora sí, vamos a la invitada de hoy. Constanza Pacher es una diseñadora gráfica y educadora argentina radicada en Canadá. Ella trabaja como profesora en McEwan University. En esta charla nos cuenta cómo trabajan con textos para sus clases de diseño gráfico y cómo la lectura de estos textos es parte crucial del proceso de diseño. Pasamos de tapa de libros a tapas de discos porque colaboraron con una discográfica en su universidad. Constanza nos cuenta de su experiencia y de algunas ideas para motivar a los estudiantes a leer. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, gracias por invitarme a tu podcast. Soy Constanza Pacher, diseñadora en comunicación visual. Soy de Argentina, nací en Paraná, Entre Ríos. Hice la licenciatura de diseño en la Universidad Nacional de La Plata. Veo que tenés varios de la Universidad Nacional de La Plata. Y después de trabajar 5 o 6 años en diseño editorial, corporativo, emigré a Canadá y acá vine a hacer un máster en también diseño en comunicación visual en la Universidad de Alberta. ¿Y sobre qué hiciste tu máster? Mira, siempre ha sido una cosa que me ha preocupado a mí el tema de la lectura, no sé por qué, por ahí sé por qué, mi mamá es profesora de literatura. Hice un máster aquí en entonces, hace 25 años, era sobre enseñar a los niños o ayudar a los niños a estar en un club de lectura donde fuera online y no existía todavía ni nada, ni el Snapchat, ni nada de eso. Entonces era una precursora de hacer algo visual para que los chicos se puedan ver, comunicarse, puedan comunicarse con más facilidad. Y si lo terminé, lo dejé ahí, podría haberlo seguido, pero no. Pero no entiendo bien, en un club de lectura la gente lee. Lo que pasa es que, claro, en el club de lectura la gente lee, pero después se junta a charlar. Entonces hablábamos con las maestras, esos era de 5º grado, chicos de 10 años, que se juntan a hablar, pero por ahí no tienen el nivel de comunicación para decir cosas profundas. Pero, por ejemplo, pueden dibujar. Entonces, en este club de lectura se dibujaba, se posteaba en una cosa simulada, como que fuera online, y en vez de ver con los mensajes en texto nomás. Pero esta semillita te quedó, porque una de las cosas que vos haces como educadora es preocuparte por cómo leen los diseñadores, ¿no? Sí, absolutamente. Es como que a veces pienso, fue porque hice el máster que me preocupa esto, es algo que me preocupó siempre. Yo la verdad que siempre fui lectora, de adolescente era lo único que hacía, leer. Mis padres, los dos leen un montón, la lectura siempre fue algo que fue parte de la casa. Y yo empecé a ver en el aula que el diseñador no lee. Y el diseñador que no lee es como, no sé, el pintor que no pinta. No, una metáfora no muy buena, pero en realidad me parecía que faltaba un 50% o un 60% de lo que es la comunicación y que es las palabras. Entonces empecé a preocuparme por cómo hacer que mi alumno de diseño lea, pero no lea los libros de texto, sino que lea literatura, que lea para enriquecer la comunicación. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Y transformé mi clase de tipografía en un laboratorio. Es como que dejé el librito que me llevaba del principio al final, a la meta, donde me sentía como profesora por ahí aburrida, porque yo ya sabía el resultado. Es como ver una película y ya saber el final, o como mirar un partido de fútbol y saber quién gana. Entonces
como profesora empecé a sentirme incómoda, que yo era la única que tenía la respuesta. Íbamos a diseñar, por ejemplo, el informe anual, el annual report o, no sé, una página de revista, y yo era la única que sabía cómo se hacía. Los alumnos te miran, uno les enseña, lo hacen y te pregunta, ¿está bien? Entonces decidí ponerme un poco incómoda yo y hacerme un desafío como profesora, ir a la clase y no saber qué va a salir. Entonces hice un proyecto experimental en tipografía donde les doy literatura, cuentos cortos, y la respuesta está en el texto, no afuera. Es como que me di cuenta que en un momento estábamos diseñando envases o cosas muy, muy lindas, pero como el contenedor del texto, y el texto estaba olvidado. Y me daba cuenta cuando hacían, por ejemplo, el clásico informe anual, muy lindo diseñado en la mesa, listo para hacer la crítica del diseño, y me acerco y veo que es texto simulado. Pero ¿cómo? Ah, sí, sí, dicen los chicos, yo después lo cambio. El lorem ipsum. El lorem ipsum, exactamente, ese latín falso que nadie entiende, ¿no? Irónicamente estamos tratando de leer algo que no se puede leer. Entonces, darme cuenta que tipografía es la clase donde más se trabaja con texto, pero no los podemos leer. Entonces, ¿cómo hago para que el alumno lea? Y me puse como, bueno, no soy docente de literatura, no sé solamente, soy lectora, ¿no? Pero entonces me puse a leer un poco cómo es un problema de diseño, es un problema de afuera, y es un problema de todos, o sea, que el alumno no lea pasa en todos lados, incluso en clases de literatura. Y encontré una frase muy espectacular que se quedó conmigo de un profesor de inglés, William Bros, que dijo, si los alumnos no están leyendo los textos que asignamos, nada importante está pasando en tu clase. Y pensar, ¿no? Nada importante. Y para mí me di cuenta que lo no importante eran esas piezas comerciales, que hay que aprenderlas, sí, pero ya hoy las piezas comerciales están hechas por plantillas, los hacen la inteligencia artificial está haciendo las piezas comerciales que cualquiera puede hacer. Entonces pensé, bueno, dar vuelta el problema y empezar de adentro hacia afuera. Entonces ahora cada texto tiene una forma de diseñar que cada uno lo va a descubrir. Y ahí es como que se abrió una riqueza enorme en un proyecto que estoy haciendo de hace 12 años y que cada vez sale diferente, que es como una cosa tan fresca hoy porque todos los diseños son iguales. El alumno se pasa, no sé cuánto, se pasarán 2 horas. Cuando doy un proyecto, por ejemplo, vienen a la primer clase con 50 ejemplos de lo que encontraron online, de cómo van a resolver su problema y me muestran, entre comillas, la idea. Esta es mi idea, pero esa no es tu idea. Esa es como 50 personas resolvieron ese problema de diseño. Entonces, en este caso, la respuesta online no existe. Y es apasionante empezar un problema donde te miran y dicen, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Fui online, no encontré nada. Bueno, volví al texto. Entonces, es como una relación forzada con el texto al comienzo, pero después vuelven contentos. Lo leí 5 veces, lo leí 10 veces. Cada vez que lo leo, encuentro más cosas. Y bueno, como misión cumplida. ¿Y vos cómo seleccionas esos textos? ¿Qué textos son? Mira, en el comienzo es como que el texto me eligió a mí, porque esto es un proyecto que un colega hacía y usó este texto, se llama Flatland, que es en el 1800, una sociedad que en vez de humanos son formas, la línea, el círculo, bueno, toda la geometría. Cuantos más lados tenés, más evolucionado estás. Imagínate que las mujeres son una línea, por ejemplo. Bueno, pero ese texto estaba ya ahí, lo usé. En realidad había mucha geometría que los diseñadores, los estudiantes como que se agarraron de eso y todo se convirtió en formas geométricas. Ese no me salió porque el lenguaje no estaba usado. Así que bueno, las cosas que a mí me encantaron leer de adolescente, con tantas imágenes y tantas palabras hermosas de Ray Bradbury, yo leía mucho ciencia ficción. Pero discúlpame, no entiendo una cosa. Si vos sos una súper lectora, ¿cierto? Y tenés un espectro de muchísima diversidad de lecturas y tenés que elegir algo para leer para tus alumnos y tus alumnas diseñadoras en las clases, ¿por qué elegís algo en donde la mujer está representada con una línea? Exactamente. ¿Sabes qué? Exactamente. Pero ¿sabes qué? Dio para el comentario, porque en realidad, obviamente, esa pieza es un comentario de la sociedad. No está a favor, sino que en contra. Entonces ¿cómo es que los prendió? Les prendió la llama de usar el diseño como para comentar de estos temas. Pero te digo, ese texto no funcionó.
Empecé a buscar, lo que me di cuenta es que tenían que ser textos que tuvieran mucha palabra, repetición, que hubiera patrones, que hubiera cosas para encontrar. Diálogo funciona buenísimo. Y después me fui a Cortázar, Borges, todas cosas, bueno, de nuestro idioma, que en realidad una tristeza verlos traducidos del español, perdón, al inglés. Pero bueno, temas que por ahí más supernaturales o abstractos, cosas que no tengan que no puedan ir a buscar una foto, una imagen para ilustrarlo, que esté en el texto. Hay otro texto buenísimo, se llama Los sueños de Einstein, y también habla sí, del tiempo que pasa, el tiempo que se enlentece, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer con tipografía, por ejemplo, abrir el interletrado, el interlineado y hacer como buscar nuevas convenciones tipográficas para que la persona lea de manera diferente. Y esa es la propuesta, enriquecer el texto, darle al lector más que el texto. ¿No hay un grupo de poetas que empezó a hacer eso? Sí, sí, la poesía concreta, sí, hay. Me suena, no lo tenía, la poesía concreta, que tienen como que no solamente escriben poesía, pero sino que tienen una manera de ponerla en el texto, en la hoja. Absolutamente, yo muestro ejemplos de eso, pero yo no quiero que se quede nada más que con la poesía. Lo bueno de esto es que como es prosa, es un cuento corto, hay un montón de palabras, y ellos encuentran la poesía en la prosa, que me encanta, transformar a veces un párrafo en una poesía concreta, donde sí se usa el espacio para significar. Perfecto. ¿Cuál es la devolución de tus alumnos? ¿Sabes qué es el proyecto más difícil que doy? Es el proyecto donde lo aman o lo odian. Hay una sensación de no me estás dando la respuesta, el profesor no me dice qué hacer y es muy difícil. Y lo sufro cada año, lo disfruto y lo sufro cada año. Es como que voy en mitad y mitad. Siento que tenemos que entrar todos por la puerta y salir por el otro lado, y en el medio es difícil. Es un proyecto que ahora aprendí a decirles, hay que perderse, está bien perderse, es un proceso que vamos a cambiarlo. En los otros proyectos, ustedes ven el brief, lo que hay que hacer, van online, miran algo, por ahí leen, no leen. Por ejemplo, para hacer la tapa de libro, te pueden leer una sinopsis y listo. No es que así es como se haga la tapa de libro, pero el alumno no te va a leer un libro entero para diseñar la tapa. Entonces, obvian el texto, van, hacen y listo, y ya estamos. Y ellos tienen 5 clases a la vez, o sea, están haciendo muchos proyectos. Yo entiendo que el tiempo no esté ahí. Pero entonces, en este caso, no les doy las respuestas y a algunos no les gusta no saber cómo se hace. Entonces vuelven a la clase y los mando al texto de vuelta. Pero trabajamos mucho en grupos pequeños de 4 o 5 cada clase. Mis clases son de 4 horas, así que hay tiempo de reunirse con todos. Y en esa charla es donde se aprende, donde aprendemos todos. Y yo los empodero, les digo, sos el experto hoy en tu texto, porque yo lo leí por ahí una sola vez muy rápido, pero en este caso lo leíste 10 veces. ¿Qué encontraste? Me di cuenta también que mandarlos a experimentar con el texto no sirve. O sea, le sacás todos los parámetros y las reglas y el alumno no sabe qué hacer. Primero se queja de que hay muchas reglas en tipografía y después se queja de que no hay reglas. Entonces hay que encontrar como un espacio preciso donde hay parámetros para experimentar. Plantearse qué es lo que vas a experimentar y poner un poco de reglas. En este caso, la regla para mí tiene que salir del lenguaje, es de las palabras. No vamos a ilustrar alrededor, no vamos a diseñar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. También en un texto, por ejemplo, un cuento corto, hay mucha cosa, mucha palabra. Entonces, elegir algo, lo que más te resuene del texto, y con eso vamos a trabajar. ¿Querés contarme sobre esas colaboraciones con Bent River Records que tienen esa iniciativa del libro del año? Eso es algo que empecé hace 10, 12 años con... Nosotros teníamos un instituto terciario, estábamos separados, las artes del resto. En un momento, en el 2017, se junta toda la universidad en el centro y hay más posibilidades de empezar a colaborar con otros programas. El de música empezó también por el 2015. Me habían llamado para ver si quería ser parte de la discográfica. Es la única discográfica de la Universidad de McEwan, perdón, la única discográfica de Canadá adentro de una universidad, que es espectacular. Ellos le llaman un Learning Lab, es un laboratorio de aprendizaje, donde profesores y alumnos trabajan juntos para grabar los discos, para hacer el marketing, en ese momento me llamaron a mí para el diseño.
Pero no tengo tiempo de involucrarme en algo así como diseñadora. Entonces dije, no, traigo a mi aula, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, desde ese entonces, todos los alumnos de Tipografía 2 participan en este concurso de diseñar tapas de disco para los artistas que participan en cada año. Empezamos con un disco y ahora yo doy clases de tipografía, pero somos 5 docentes, así que hay 5 discos y se ha hecho enorme. Lo que me encanta de ese proyecto es que es en segundo año, no es en cuarto año. O sea, el alumno de cuarto o quinto año te va a diseñar un disco espectacular, pero los de segundo año también pueden. Entonces fue como darles como otra vez empoderarlo y darle esa confianza de que ya tienen suficientes herramientas para poder diseñar algo final. Entonces, lo diseñan para la clase, para cumplir los objetivos de aprendizaje, se le pone una nota, pero también participan en el concurso. Y el proyecto es bien experiencial. El artista de música, el músico viene a la clase, lo entrevistamos en conjunto, después diseñamos. Y lo que me encanta de esa cosa experiencial es que en lugar de estar yo tomándoles examen, diseñan para el profesor, para mí, cuando los proyectos son, digamos, de mentira. En este caso, yo me vengo del lado del estudiante, estamos como en el equipo de diseño y diseñamos para la gente de afuera. Y eso cambia muchísimo la motivación del estudiante. Dejar de diseñar para el profesor y diseñar para gente real es algo que, digamos, de ser testigo en el aula, ver eso es espectacular. Y el alumno responde mucho más, se esmera más cuando no es para el profesor, sino cuando es para el cliente real. Y después trabajan en el proyecto por unas 4 semanas y después vuelven los músicos y la discográfica, y el alumno de segundo año ya se tiene que parar en el frente y hacer el pitch. Tiene que presentar su concepto, se toma nota, todo. El artista se va y a las semanas elige uno. Y se hace un evento. O sea, es realmente un proyecto completo de principio a fin, hasta con una fiesta al final, donde se revela, como en los Oscar, quién es el que gana el concurso. Pero eso de que los alumnos compitan, ¿qué onda? Vos sabés que se vuelven, es como que se hace como una comunidad, todos están encantados del trabajo del otro. Entonces es como, yo lo tomo como una competencia sana. En realidad, competir, la verdad que no sé cómo contestar eso. Nunca se han quejado del tema de la competencia. A veces se han quejado de que por ahí es mucho estrés ser tan jóvenes, o sea, estar en segundo año y tener que pararse frente de un cliente. En algunos casos los exento, por ahí no tienen que hacerlo porque realmente se estresan demasiado. Esa cosa de hablar en público no sale fácil, pero el diseñador tiene que aprender, ¿no?, a presentar su trabajo. Y siempre es un trabajo individual, no es un trabajo en equipo. Sabes que sí, y mientras lo decís pienso, podría ser en equipo, qué bueno. La verdad que sí. Digo, porque si a uno no le gusta hacer el pitch, lo puede hacer otro. Y sí, la verdad que sí, se podría hacer en equipo. En las clases tienen 20 personas, 20 alumnes, y por ahí se podría hacer en equipo. No sé, por lo menos para mí fue como una sorpresa positiva que cuando salís al mercado laboral estás trabajando siempre en equipos. Y en realidad yo por lo menos siempre trabajo en equipos donde soy la única diseñadora. Entonces eso de trabajar individualmente y en la mayor parte de los trabajos en equipos con otros diseñadores es algo que solo me pasó en la universidad. Sí, no, tenés razón. Y la verdad que por ahí lo voy a probar. Por ahí puedo abrirlo. O sea, puede ser individual o puede ser en equipo. Así por ahí el resultado es mayor. Qué bueno, gracias. O que yo te hago el pitch al tuyo y vos el pitch al mío. Que también me parece que está eso estaría buenísimo. buenísimo. Sí, me encanta la idea, me encanta la idea. ¿No? O sea, que nos podemos como ayudar a hacer los pitch y, bueno, contar sobre ese el trabajo de otro. No sé, me parece que muchas veces hay un poco de esa cosa de vanagloriarse, por lo menos en la cultura donde yo estoy en Finlandia, a la gente no le gusta presentar sus propias cosas. Entonces, muchas veces cuando se presentan en una reunión, yo les digo, bueno, presenten a un colega.
porque te sale genial, ¿entendés? Porque cuando yo te tengo que presentar a vos, te presento con todas las flores y todos los, ¿entendés? Y todas las perlas. En cambio, si no, es una presentación de yo soy tal profesora, tal cosa. O sea, como que no tiene tanta gracia. Me encanta la idea, porque en realidad lo hago el primer día de clases cuando están todos tan tímidos y se tienen que entrevistar y se tienen que presentar uno al otro. Y como, sí, como vos decís, se presentan con ganas, con alegría. Me encanta la idea. En realidad, cuando llegan a la presentación es muy difícil hacerles el coaching porque están leyendo, muy, muy nerviosos, muy humildes, no, como decís vos, no quieren darse la parte, pero, como te digo, se hace esta comunidad de que están todos, son como admiradores de los otros durante el proceso. Qué bueno lo tuyo, me encanta, está espectacular. Bueno, lo voy a probar y te cuento. Después me contás. Decime, otra cosa que estuviste trabajando mucho es en hacer planificación y desarrollo curricular, ¿no? De eso quería que me cuentes un poco, porque pensaste un título terciario y después un título de grado, ¿no? Se dice un Bachelor in Design, un título de grado de diseño de 4 años. Sí, eso fue lo lindo de empezar en la McEwan, cuando McEwan era un college, que era terciario. Teníamos un certificado, era un año de diseño, después se hacían 2 de diploma y ahí terminaba. Yo empecé, éramos todos jóvenes, toda gente de 30 años, con tiempo, sin hijos, y tuvimos todo el espacio y tiempo de poder evolucionar ese certificate de un año, después de 2 años, a hacer un bachelor que es hoy. Y lo bueno de esta universidad nueva, universidad más chica, es que, te digo, se empodera mucho el profesor. Así que en un grupo de 4 o 5 hemos cambiado en 20 años de ser algo muy, muy de la práctica, que en realidad la práctica la seguimos. Siempre se conocía al McEwan como era que enseñaba la práctica y la parte técnica, y en la Universidad de Alberta como que enseñaba los contenidos y la teoría. Pero somos competidores, así que un día dijimos, no, nosotros también. Entonces agregamos todo el rigor de teoría, todo el rigor de pensamiento crítico, y hoy día estamos par a par, manteniendo esa cosa de que también hay que preparar al profesional para que empiece a trabajar mañana. O sea, no es un profesional teórico, sino un profesional práctico, es aplicado. ¿Y cómo es esto? Vos hablas de esto de aprendizaje experiencial, ¿no? O por lo menos en tus textos, que hablas de eso. ¿Qué quiere decir? Es como no hacer la diferencia entre un aula y un estudio de diseño. A mí me encanta diseñar. Yo creo que todo empieza por ahí. Cuando yo era diseñadora, hice el máster y después nunca me había propuesto o decidir dar clases, pero mis padres los dos son profesores, mi hermana también es profesora, es como que también tenía que ser profesor y como que venía de familia. No haces la diferencia entre el aula y un estudio de diseño. Y ahí yo te voy a pelear un rato, porque para mí hay muchas diferencias, ¿no? Porque en principio uno quiere que el alumno y la alumna se puedan equivocar todo lo que se les dé la ganísima gana. Absolutamente. Pero como te digo, yo comprobé en un momento que cuando el problema se hace más real, el alumno es como que se presta atención. Cuando los proyectos son simulados, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro, diseñan para mí, en vez de tener un participante stakeholder, la gente de afuera que viene a mirar, es como que el alumno se pone más pasivo, pero como que se prende, se despierta cuando el proyecto es más real. Entonces yo trato en cada clase o cada curso de tener, aunque sea un elemento, un proyecto que sea más real, que venga gente de afuera. El que no te conté más temprano, que hicimos el de los álbumes de disco, está el del libro del año. El libro del año es un libro que la universidad elige cada año. Yo soy parte de ese comité. Son escritores canadienses, generalmente incipientes de los últimos 5 años, y vienen a trabajar a la universidad con nosotros. El libro se lee más que nada en las clases de inglés, de literatura, y yo también lo adopté. Entonces los alumnos de tipografía, el primer día de clase se les da un libro, una novela corta o antología de cuentos, y tienen que leerlo para noviembre, final del cuatrimestre, hacer un proyecto. Entrevistamos al autor y al final los alumnos diseñan lo que quieren, que ese proyecto lo abrí una vez, solía ser afiches, todos tenían que diseñar afiches y bueno, parecía un army, sí.
Bueno, y en ese momento en que lo abrí, esa flexibilidad les encantó, pero traer gente de afuera al aula, hacerlo más vivencial, más real, a pesar de que no estamos diciendo, eso no va a ser comercial, los proyectos no se hacen de verdad, como que saca esa presión. Esto no es competición, sino que estamos trabajando con un autor que está ahí en vivo y en directo. ¿Pero no lo publican el libro después? No, el libro ya está publicado. O sea, nosotros no diseñamos ni el libro ni la tapa. Eso es lo bueno. Diseñamos cualquier otra cosa que no sea ni el libro ni la tapa. Entonces, con el contenido de la novela, pueden diseñar lo que quieran. Diseño especulativo, inventan productos, se hace packaging. Este es el proyecto final de Tipografía 2. O sea, ya tuvieron Tipografía 1 y Tipografía 2. En nuestro programa no hay más tipografía. Después pueden hacer diseño editorial si quieren. Pero entonces tienen ya todas las herramientas técnicas y de tipografía como para diseñar lo que quieran. Entonces, en general, quieren hacer cosas que no han hecho. Diseñan juegos de mesa. No, eso es espectacular. Porque yo como que no planteo la complejidad. Yo digo, pueden hacer, es el proyecto final, pueden hacer algo sencillo, al que pueden hacer algo, si quieren practicar más, algo que se hizo en el año, pueden, o pueden desafiarse con algo diferente. En realidad lo inventé a esto durante la pandemia. Verlos en la pantalla tan aburridos y pedirles que diseñen afiches, dónde los íbamos a colgar, estábamos todos encerrados. Entonces ahí se me ocurrió, hagan lo que quieran. Y la verdad que ese proyecto se convirtió en el más creativo de todos. Entonces, bueno, yo digo vivencial y experiencial porque es como que modelan o modelamos para ellos o ellos modelan ellos mismos lo que es ser un diseñador, desde el comienzo al fin. Bueno, y de alguna manera también modelan qué tipo de diseñador quieren ser, ¿no? Como que me interesan más los juegos o me interesa más hacer un diseño especulativo. Absolutamente, es probar, es como probarse diferentes disfraces o diferentes sombreros. Este me gusta más, nunca pensé que me iba a gustar. Entonces sí, después de ese proyecto empiezan a pensar, nunca pensé que me iba a gustar tanto diseñar un libro, porque a veces quieren diseñar el libro. Le digo, bueno, empiecen. Y después vienen a la clase de diseño editorial porque quieren seguir con eso. Venían con ganas de hacer web y terminan haciendo print. Ese es mi goal, mi objetivo es transformarlos a todos en amantes del papel y de lo impreso. Esta entrevista es parte de las listas Canadá y Diseño, Argentina, Diseño Gráfico, Educación en Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Tendría que hacer una lista especial para los que entrevisto que están investigando en la enseñanza del diseño, que no son muchos, pero algunos he entrevistado, que escriben y reflexionan sobre el hacer docente y su trabajo. Quizás estoy diciendo algo obvio, pero no todos los que trabajan como docentes escriben artículos académicos e investigan su práctica. Así como son pocos los podcasteres en castellano que investigan el uso del podcast en el aula de diseño. Yo lo hago. A veces encontré algunos libros, cómo se puede usar el podcast para investigar, o sea, como herramienta de investigación, pero todavía no encontré ninguno, cómo se puede usar el podcast para enseñar diseño. En general, los que usan el podcast para investigar están investigando en ciencias sociales o en medios. Cuando alguien usa el podcast para investigar en diseño, me va a encantar entrevistarlo. Si conocen a alguien, por favor me dicen. La lista de diseño gráfico ya tiene 75 episodios y la lista de educadores en diseño, hablando de sus experimentos con estudiantes, tiene 202 episodios. Se ve que no me canso del tema. Tengo que entrenar mi bot, el que está en la página web de Diseño y Diáspora, para que pueda hacer un análisis cruzado y decirme, por ejemplo, cuántos y cuáles son los diseñadores gráficos que entrevisté que hablan de educación en diseño. Me parece que eso sería útil. Ahora sigamos escuchando a Constanza, que tiene muchísimo más para contarnos.
Y vos, aparte de eso, investigás la enseñanza de diseño, ¿no? Sí, en realidad cuando se convierte el terciario en universitario en el 2017, hacía 12 años que venía dando clases full time. Dábamos 12 cursos por año. Era lo único que hacía, dar clases. Y cuando se convierte en universidad tenemos que agregar una agenda de investigación, empezar a investigar. Y lo primero que vi fue el aula. Estoy en el aula tanto tiempo, he aprendido tanto que es como que sería triste no reflexionar en todo lo que sé, lo que aprendí, los errores que cometí. Y ahí empecé. Mi universidad de McEwan es la excelencia o la innovación en enseñanza se premia mucho. Entonces hay una corriente de investigación en enseñanza y aprendizaje que ahí me subí a ese tren y me encantó. ¿Y cómo la investigás? ¿Investigás tu propia práctica o la práctica de la universidad y tus colegas? ¿O qué es lo que investigas? Porque investigar, por ejemplo, yo investigo cómo se usa el podcast en la educación en diseño y escribo artículos con diferentes profesores y profesoras que usan y hacen un ejercicio alrededor del podcast, que muchas veces se convierte a veces en un ensayo, a veces en un resumen visual, a veces en un póster, a veces en lo que sea, en un ensayo sonoro. Y entonces mi manera de investigar es a través de escribir con diferentes profesores artículos y en algún momento supongo que haré algún artículo académico. Estos son artículos para mi blog. ¿Vos cómo investigás? Mira, empecé con el aula, cosas que pasan en mi aula para entender un poco más. Por ejemplo, la motivación, por qué el alumno se motiva más y trabaja mejor, con más ganas, un proyecto que otro. Para ese paper terminó siendo un paper que en realidad ahí me di cuenta que el paper no es mi cosa, el paper académico, muy frío, lleva mucho tiempo. Pero bueno, trabajé con una psicóloga, colega de la universidad, donde aprendí mucho de la psicología del estudiante, de las cosas que tienen que pasar a la persona para estar en bienestar y sentirse bien y respetado en el aula. Por ahí era muy obvio que al alumno le gustaba diseñar las tapas de disco. Era experiencial, tenía más real, pero mi pregunta era el por qué. Entonces empecé en el aula con eso. Pero, por ejemplo, lo de tipografía experimental, el año pasado lo extendí a colaborar con una profesora de literatura que estaban enseñando la lectura y crear significados con el libro Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice. Entonces combinamos alumnos de ellos leyendo Orgullo y Prejuicio y mis alumnos diseñando tipografía experimental para Orgullo y Prejuicio. Entonces esa combinación de crear contenidos juntos fue espectacular. Todavía no hemos tenido tiempo de sentarnos a analizar qué es lo que pasó, pero la idea era que si la manera de crear significados cambia de la lectura o del hacer del diseño y qué pasa cuando se junta. Entonces, como ahí empecé a salir de mi aula y a trabajar con otros. Perfecto. O sea, tu enfoque es entender el bienestar de los alumnos a través de experimentos como transdisciplinares con otros profesores de otras facultades. ¿Entiendo bien? Sí, y acá en mi provincia, a una hora nomás, hay una universidad, es una célula de la Universidad de Alberta, donde hacen un congresito anual de educación. Y ahí no es de educación del diseño, es educación en general. Y me he obligado cada año de los últimos 5 o 6 años ir a presentar algo. Entonces lo bueno es salirme del diseño y presentarme más en educación en general, cosas que puedan servir a todos, como el tema de la motivación o el tema de la flexibilidad en el aula, no trabajar, por ejemplo, con metas muy cerradas. Son conceptos que se pueden salir de la parte más específica o de la profesión, digamos, del diseño y salir a otra cosa. Bueno, en educación en general hay como mucha admiración por las maneras de enseñar que existen en el aula del diseño, ¿no? Que son muchas veces muy interactivas y hay pocas charlas así como, no se espera que nadie aprenda solamente de las charlas. Hay mucha acción. Mucha acción y yo veo la respuesta del resto de los profesores de otras materias, de otras cosas, otros programas, cuando yo presento estos procesos de diseño. Es, sí, como decís, muy activo, hay mucha cosa que se puede extraer y aplicar en otras profesiones, seguro.
Muy bien. Y si tuvieras que imaginar un futuro de la enseñanza del diseño en un tiempo, ¿no? Donde la IA avanza rápido y la profesión se nos está transformando, ¿qué principios te gustaría que nunca perdiéramos? Mira, yo lo que estoy viendo hace un par de años, empezó hace por ahí 2 años, pero más que nada este año, es la falta de trabajar con las manos del alumno. Y a veces uno piensa, yo me estoy poniendo vieja, será eso, ¿no? Que el alumno ya no trabaja con las manos, pero realmente el auge de lo digital y la regurgitación de visuales ya es terrible. Entonces este año empecé en clases de lo que sea, no tiene que ser de tipografía ni lenguaje visual, traerles materiales y decir, ¿por qué no probás para la tapa de este libro, para hacer otra cosa, algo con las manos? Dejar de usar el iPad y Procreate, toda esa cosa digital que no tiene realmente, no tiene alma. Entonces es como, me gustaría reivindicar el diseñador artista. Yo creo que nos pasamos muchísimos años, o por lo menos en las lecturas por ahí de tipografía, es más específico, que el diseñador tiene que ser invisible. En este caso me parece que el diseñador tiene que hacerse visible, tener voz, tener voto, realmente ponerse adentro del trabajo y tener hasta firmarlo. Yo solía decir que no, el diseñador, el diseñador no existe, nunca uno firmaría un trabajo. Con toda esta regurgitación, todo vuelve, todo es igual, todo es homogéneo, estoy empoderando al alumno cada vez más para que pongan su marca. Así que esa sería una, volver a trabajar con las manos, volver al diseñador artista, y algo que no sé si inventé hace unos días pensando en esto, el diseñador poeta. No sé si existe o no, pero por ahora lo tomo. El diseñador que trabaje con las palabras, algo que está como dejado, que no prestamos mucha atención, pero volver a trabajar con el texto, volver a trabajar con las palabras y por ahí ayudar a otros a acercarse a la lectura de las piezas clásicas, de cosas tan interesantes que por ahí, si dejamos de leerlas, en 20, 50 años ya no se van a leer. Una de las cosas que aprendí leyendo sobre la gente que no lee es que ya no se están leyendo o pidiendo libros completos, ni siquiera en la universidad por ahí. Así que de las grandes piezas clásicas se leen páginas, pero no completos. Entonces, ¿qué va a pasar en 50 años cuando nadie lea un libro completo? Entonces pensé por ahí una aplicación de esto de tipografía experimental, de activar los textos de los clásicos, cosas que son difíciles de leer por ahí para los chicos en junior high. Junior high sería el pre-high school. Sí, el secundario. El secundario. Textos que sean activados para meterlos, para mostrarles la riqueza en el texto y por ahí después lanzarlos a leerse un capítulo de otra cosa. Entonces, sí, no sé si te contesto ahí un poco. Sí, perfectamente. Ya no te voy a pelear más porque estamos llegando hasta el final. Decime qué cosas te me recomiendas. ¿Qué me recomiendas leer, escuchar, mirar, jugar? Mira, yo algo que aprendí en el sabático es que hay que salir a la naturaleza, salir a caminar. Hice un sabático donde me sentaba acá, me estoy tratando de escribir un libro y que los mejores momentos donde pensé las mejores cosas fue caminando en la naturaleza. Acá en Edmonton tenemos unos parques hermosos, salir con el perro a caminar y realmente, bueno, estar al aire libre. Pero muchas ideas buenas y recomendaciones de cosas que me gusta leer o mirar en el Design Observer, que es una plataforma online, muchos muy buenos artículos. La revista I es maravillosa, es inglesa. ¿De qué es? Y es de diseño, la revista es de diseño, tiene artículos de diseño, pero recomendaciones de algo que a mí me encanta es el diseño de revista. Se ve tanto diseño y tanto futuro, tanta innovación en el diseño de revista. Últimamente me compré una que se llama Elastic, y te lo leo acá, es Arte Psicodélico y Literatura de la Universidad de Berkeley y Harvard. Unos artículos, unos textos que te hacen pensar, tanto visualmente como textualmente. Este podcast lo escuchan muchos profesores y profesoras de diseño y vos tenés 2 escritos como ser más creativos en las clases online. ¿Me das un par de ideas de cómo ser más creativos? Porque eso lo estamos buscando todas.
Uy, bueno, eso lo escribí después de la pandemia. Estaba realmente, funcionó lo que estaba haciendo y me senté y me salió. Así que esa voz me encanta, el artículo, no el artículo académico, sino el artículo donde sí, donde dar consejos. Ahí hablaba mucho de hacer las cosas más reales, de traer invitados a la clase, de centrar el profesor, que no es, que en vez de centrarlo en el alumno, centrarlo en su experiencia, no en el profesor dando la clase. Entonces traer gente de afuera, la flexibilidad que te conté con el proyecto del libro del año, dejarlos que diseñen lo que ellos quieran o dejarlos que hagan con el material lo que sientan necesario. Son proyectos más difíciles de dar y de corregir al final porque son todos diferentes, pero con algunos parámetros funciona. Celebrar el proceso, no atarse tanto al resultado, sino al proceso. El proceso es lo espectacular que hacemos en diseño. Por dónde se empieza y a dónde se llega no es tan importante por todo lo que se pasa al llegar. Bueno, eso es revolucionario para una clase de diseño, ¿no? Porque en general todo se ve cómo te quedó de preciosito lo que hiciste. O sabes que sí, pero yo desde que un momento que me di cuenta de esto, y cuando pongo la nota, tengo un 30% por lo menos por proceso, porque siempre les digo, puede ser que no llegaste exactamente a donde querías, pero yo quiero ver todo lo que probaste, todas las cosas que intentaste, las cosas que dejaste atrás, porque por ahí editar es difícil cuando uno está aprendiendo y dejan en camino cosas muy interesantes. Entonces les doy premio al que prueba y trabaja y hace la iteración. A veces con eso de la respuesta fácil piensan que hacen una cosa y ya está listo. Y el diseño es iterativo, se vuelve y se vuelve. Y hay que seguir pensando y uno empieza a trabajar en otra cosa y en la cocina, ¿viste? En la hornalla de atrás, ahí queda. Y ahí queda y que seguís pensando. Entonces tenés que volver. Entonces no se diseña de un día para el otro, se diseña evolucionando. Perfecto. ¿Y en el futuro? En el futuro espero que la gente se canse de lo plástico y perfecto y sin alma de la inteligencia artificial. Esas imágenes horribles, empezar a detectar lo que es humano, lo que es no, y darle lugar al original. Yo creo que, como te dije, creo que dije más temprano, en un aula de diseño donde no se hacen piezas originales, realmente tenemos que apagar la luz e irnos. O sea, seguir innovando y seguir tratando de ser diferente y creo que para ser diferente tenemos que ser humanos en este caso. Muy bien. ¿Qué le recomendarías a la Constanza que recién acaba de egresar y está pensando qué quiere hacer en su futuro, en su próximo paso? Dar clases, convertirte en profesora, es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes que me di cuenta que el aula se convierte en un gran proyecto de diseño? Es como que aumenté a la veintésima potencia diseñar, porque en vez de diseñar un solo proyecto, estoy ayudando a diseñar 20, cada alumno que tengo. Entonces te mantiene tan activo y te mantiene joven, creo, te mantiene con ganas de seguir aprendiendo y creo que te hace humilde también, vulnerable y humilde, porque no hay trabajo más difícil que ser profesor. ¿Por qué? Es esa vulnerabilidad de no hacerlo siempre bien, porque trabajas con gente, porque es un trabajo humano y orgánico y depende de la psicología de ese particular grupo. A veces te sale perfecto y a veces no. Y hay que volver a casa pensando, bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No saber qué forma va a tener lo que estás diseñando y bancarte no tener la respuesta. En ese punto, el aula deja de ser un lugar donde se enseña y parece más un laboratorio medio precario donde lo único firme es la regla de que todo tiene que salir del lenguaje. Ahí queremos que aparezca algo nuevo que no se puede bajar de internet ni generar con una plantilla. Ahí el diseño vuelve a ser una práctica y no una repetición elegante de lo que ya vimos 1000 veces. ¿Qué estamos haciendo cuando diseñamos? ¿Qué recursos usamos? Motivar a leer como recurso para diseñar ya es maravilloso. Motivar a repensar y volver al texto, aunque lo que se entregó es prolijo y coherente, pero queremos algo más profundo, más honesto y más conectado con ese texto original.
Eso es hacer lugar para que aparezcan nuevas herramientas, hacer espacio para perder tiempo, dudar, leer una frase 10 veces en una clase, ser menos eficientes y darnos el tiempo para hacer algo que valga la pena. A veces lo que reflexiono acá me lo estoy diciendo a mí misma. A los 700 y pico de episodios de este podcast me cuesta parar porque me encanta escuchar y entrevistar. Justo en este momento debo tener más de 30 entrevistas hechas. Aún así, decidimos parar. El próximo episodio es un parate, porque en vez de entrevistar a otro, Ricardo Amasté me entrevista a mí. Y hacemos un recorrido por lo que hay, un episodio mapa. Es un volver a mirar para pensar, parecido a lo que propone Constanza. Después hacemos una semana de vacaciones para dar tiempo a digerir lo que pensamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.